Vimos mkdir para crear directorios. Vimos tree, que me mostraba la estructura de una manera gráfica de cómo se ve el árbol de directorios. Y también usamos ls para ver cómo se veía un directorio navegando en cada uno de los niveles. ¿Recuerdan qué opción era la que se usaba para hacer eso? Porque si le pongo así, nada más el sdir me muestra los dos niveles que están aquí, pero si yo quisiera ver los demás archivos que se encuentran debajo, ¿qué opción tenía yo que usar? ¿Cómo se hacía un listado recursivo? Era ls menos... No, guión R, creo. Sí, exacto, menos R, ¿no? Sí. Era una R mayúscula, ¿ok? Entonces así me muestra, el ls me muestra lo que hay en cada uno de los niveles. Por ejemplo, aquí en dir1 me dice tienes estos dos directorios, en dir1 1.1 tienes este A y B, y luego navega dentro de A y me dice tienes este, y dentro de B tienes este otro, y luego regresa y avanza sobre la siguiente rama que sería la dir 1.2, y ahí no existe nada, ¿no? Que es esta que tengo acá marcada. Si lo hago sobre el otro directorio, el dir2, pues tiene más niveles, ¿no? Entonces, ls-r es una forma estándar en todos los Unix, aunque el comando tree pues ya se encuentra en la mayoría de los Linux. ¿Ok? También usamos el comando cd, eso ya lo vimos en la clase antepasada, cd que era para cambiarse de directorio y navegar dentro de las ramas, ¿no? Y vimos también cómo copiar archivos. Habíamos visto que para copiar archivos era el comando cp, de copy, ¿no? Y era cp origen y destino, donde origen tiene que ser la ruta hacia un archivo. Es decir, al final tiene que haber un archivo. Y el destino puede ser un directorio o un archivo. Si es un archivo, entonces el archivo origen se copia en el archivo destino con el nombre que se indique ahí. Si el destino es un directorio, el archivo origen se va a copiar en el destino con el nombre que se le está colocando. E hicimos eso. Por ejemplo, vamos a ver la estructura de dir1. Hicimos eso con el archivo passwd. Nos movimos hacia el directorio 1.1. ¿Sí? Estando aquí. Nos movimos aquí. No había nada y lo que hicimos fue copiar el archivo. Y les dije, siempre te vamos a tener un caballito de batalla porque sé que ese archivo existe en todos lados y lo vamos a ocupar como herramienta nada más para, como es un archivo de texto, para estarlo copiando. Ese archivo era el etc passwd, que contiene todas las nombres o las cuentas de los usuarios, y vamos a ver la estructura más adelante que tiene este archivo. Entonces, este es un archivo de texto y lo copiamos y ocupamos para decirle que lo copiara en el directorio en el que estoy, ocupábamos el nombre del directorio actual. Y el nombre del directorio actual es el punto, ¿sí? Vemos que punto nos representa nuestro directorio actual. Entonces hicimos esa copia y eso nos generó, después de hacer eso, que en A existiera este archivo passwd. Y luego quisimos copiar este archivo, el que está en A, quisimos copiarlo al directorio B. Y para eso hicimos uso. El archivo origen sería el passwd en el directorio en el que yo me encuentro. Y lo que hicimos fue copiarlo usando una ruta relativa, que significaba poner dos puntos, que era subirse de A, estoy en A, subirse a dir 1.1 y luego hay que bajar hacia B. Y si yo lo pongo así, va a copiar el archivo local passwd, lo va a copiar en el directorio B con el nombre que yo le estoy poniendo, con este nombre. Entonces, o el nombre del archivo original. Entonces, haciendo este comando, me copiaba este archivo y lo ponía en B.
Y eso lo hicimos también. Y hicimos también la siguiente prueba, que era ponerle un nombre diferente. Y era poner el nombre del passwd al revés, ¿no? Este archivo originalmente no existía. Pues como no existía, lo que va a hacer es copiar el archivo passwd en el directorio D y buscaría que DWSSAP existiera. Si existe como directorio, entonces copiaría este archivo dentro de ese directorio. Pero como no existe, entonces lo que va a hacer es copiar el archivo original con en este nombre, ¿no? Y ese fue el resultado de hacer esto. ¿Ok? También les mostré cómo cancelar un comando, que era presionando las teclas de control y la letra C. Entonces, control C aborta la ejecución del comando en el que yo estoy ejecutando la línea, ¿no? Entonces, haciendo control C, esta línea que yo había puesto no se ejecuta. Y algunos de ustedes habían puesto el acento circunflejo y luego el carácter C y dado enter. Entonces, lo hicieron con el comando mkdir y entonces con mkdir no se podía hacer eso, ¿no? Lo que hacía era copiar o crear más bien un directorio que tuviera este nombre y lo borramos. Okay. Recordemos que este carácter control C que se imprime gráficamente en la pantalla de esta manera es el resultado de presionar y dejar presionado la tecla de control y enseguida la letra C. Y eso es para cancelar la ejecución de un comando, es decir, quiero abortar lo que está ahí. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora lo que vamos a hacer es una copia de directorios, porque lo que hicimos ahorita fue copiar un archivo. Entonces, ¿cómo puedo copiar un directorio? Vamos a tratar de copiar el directorio. Voy a regresar al directorio hogar. ¿Se acuerdan cómo me regreso al directorio hogar de la forma rápida? Con CP, no, que diga con CD, ¿no? CD solito, ¿verdad? Me regresa al principio. Bien. Ahora voy a hacer una copia de dir1. Entonces, lo más lógico sería poner CP, que es el de copia, y poner dir1 y luego darle, por ejemplo, copia dir1. ¿Sí? Este es mi archivo origen, que en este caso es un directorio, y copia dir1 sería el nuevo directorio resultado de la copia de dir1, ¿no? Si yo hago eso, me dice que omite la copia de un directorio porque no se especificó la opción "-r". Para copiar un directorio, yo tengo que hacer una copia recursiva, así como se hizo el ls-r, que era un listado recursivo. Para copiar un directorio tengo que hacerlo con la opción "-r", ¿sí? Una copia recursiva. Entonces, para hacer eso pongo cp -r, dir1, copia dir1, y si doy un ls, ahora puedo ver que ya existe copia dir1. Si yo veo el contenido de los dos, y dir1, aquí tengo los dos y son exactamente idénticos, ¿no? Entonces, para copiar un directorio, lo que tengo que hacer es usar la opción "-r". Por ejemplo, esto de copiar funciona igual con las rutas absolutas y relativas. Y voy a hacer una copia haciendo uso de esta característica de copias absolutas y relativas. Por ejemplo, voy a tratar de copiar. Veamos cómo estaba dir2. dir2, como ven, tiene estos directorios C y D y están vacíos. Entonces, vamos a pensar que quiero copiar este directorio 1.1 con todo su contenido debajo de este directorio D que tengo acá. Y lo voy a hacer combinando rutas absolutas y relativas. Nos voy a poner cp -r porque voy a hacer una copia de directorio. Y para que fuera una ruta absoluta, ¿con qué debe empezar? Con la raíz. Con la raíz, exacto. Entonces pongo el símbolo de la raíz y el primer directorio, bueno, el directorio en el que yo me encuentro es el directorio home y debajo de home viene mi usuario.
¿ok? Cada uno de nosotros tiene un usuario diferente. Para que no cometamos un error, en mi caso sería EML, ¿no? Pues por ejemplo, no sé, habrá otro que sea Luis.algo, ¿no? Para evitarnos ese error o esa posibilidad de error, de momento voy a hacer lo siguiente, voy a poner el carácter de pesos y luego username. Username se va a reemplazar, es una variable de ambiente y lo vamos a ver más adelante. Y esa variable de ambiente se va a reemplazar por mi nombre, que en este caso sea, o mi nombre de usuario, que en este caso sería EML. Entonces le estoy diciendo copia debajo de home el username y así ustedes pueden copiarlo tal cual y para cada uno será el username que corresponda. Y le voy a decir el origen. El origen va a ser este directorio dir 1.1, este de aquí. Entonces va a ser dir1, diagonal, dir 1.1, ¿sí? Entonces vean, este directorio dir 1.1 es este que yo tengo aquí. Porque yo sé que está debajo de dir1, aquí está debajo de dir1, y este directorio dir1 está debajo del home de cada uno de nosotros. Entonces lo estoy copiando, y ahora le voy a decir en dónde lo quiero copiar. Lo voy a poner con una ruta relativa. Entonces, ¿relativa a dónde? A donde yo me encuentro. Puedo ponerlo así. A partir de donde estoy, yo estoy aquí, vas a bajar al directorio dir2, y luego debajo de dir2, el dir2.1, y debajo de dir2.1, el directorio D. Entonces quiero que lo ponga aquí. Como empieza con un punto diagonal, y el punto, recuerden, representa el lugar en el que estoy, eso es una ruta relativa. Eso, y ponerlo simplemente de esta manera, es exactamente lo mismo, porque asume que este dir2 se encuentra en el lugar en el que yo me encuentro. Pues puedo ponerlo con punto diagonal, que significa a partir de donde estoy, o sea, es aquí donde yo estoy, y debajo de aquí donde estoy, debajo el directorio dir2.2, dir2 y luego el dir2.1, o simplemente ponerlo de esta manera. Ambos casos es exactamente lo mismo. Pues si yo ejecuto esta línea, perdón, user. No es username, y es user. Ahí está, user. A partir de esta copia, ¿sí? De mi usuario, si yo veo el contenido de dir2, ahora yo tengo debajo del directorio D, que era este que yo había indicado, tengo la copia de dir 1.1 con todo su contenido. ¿Sí? Esto. Nada más que aquí puse mal la variable de ambiente. La variable de ambiente es user y no username. User se sustituye por su username, que en mi caso es EML. Ustedes tendrán otro nombre de usuario. ¿Pueden probarlo, por favor? Para que esto les funcione, ustedes deberían haber tenido el directorio 2 con estos subdirectorios que están aquí, que es lo que hicimos en la clase pasada. Si no está, entonces no les va a copiar el directorio. Y ya que hicieron el cp-r, verifiquen con un tree que efectivamente debajo del directorio D está toda la copia de dir 1.1. ¿Alguien tiene algún problema? No, ninguno. Ok. Bueno, entonces, para copiar directorios, opción "-r", ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a renombrar. Alguien me preguntaba la clase pasada si yo podía renombrar el nombre de un archivo o de un directorio. Pues para renombrar, voy a limpiar aquí. Para renombrar se utiliza el comando que significa mover, ¿sí? MB, que sería move en inglés. Entonces el comando MB
me va a renombrar o me va a mover un archivo de lugar. Entonces, de la misma forma, MB, origen y destino. Así es como funciona. ¿Ok? Vamos a renombrar uno de los archivos. Si yo veo cómo tengo el dir1, vamos a cambiarle el nombre a este archivo, passwd. Entonces, para eso me voy a desplazar. No sería necesario que me desplazara, pero simplemente para que sea más claro, me voy a mover hacia el directorio 1.1a. Vean que puse toda la ruta. Entonces, ahora yo estoy debajo de dir1, dir1.1, en el directorio A. Aquí está. Es esto. Bueno, ya estoy ahí. Si yo hago un ls, pues efectivamente tiene que aparecerme este archivo y aquí está. Si yo le quiero cambiar el nombre, tengo que usar el comando mb. mb y el nombre del archivo origen, que en este caso es passwd. ¿Sí? Passwd. Yo lo voy a cambiar de nombre y le voy a poner, por ejemplo, mi passwd. Entonces, si yo hago eso, le doy Enter, a la hora que yo lo listo, me aparece ya no con el nombre passwd, sino con el nuevo nombre que yo le puse. Entonces, mover, el comando mover, que es mb, es lo mismo que renombrar un archivo. Y eso tiene que ver con la manera en cómo lo está haciendo internamente el sistema de archivos de Unix, que es otro tema que no creo que lo revisemos aquí, pero tiene que ver con esa idea de cómo lo hace internamente el hecho de que use el comando mover para renombrar un archivo. Ahora vamos a mover efectivamente el archivo del lugar. Voy a regresar al home, voy a poner tree, pedir 1, y así es como está el árbol de directorios. Entonces ahora voy a mover este archivo, mi passwd, lo voy a colocar aquí abajo de dir1.2. Pues para hacer eso, de nuevo pongo mb y voy a poner la ruta a partir de donde estoy hacia este archivo. Pues esa ruta es dir1, dir1.1, diagonal a, diagonal, mi passwd. Ahora fíjense, una forma rápida de completar los nombres que les proporciona el intérprete de comandos es presionando la tecla del tabulador o la tecla Tab, que es una flecha grande que va de izquierda a derecha y que está a la izquierda de su teclado, normalmente arriba el que fija las mayúsculas de las teclas mayúsculas que las deja fijas, ¿no? Se llama caps. Entonces vean, voy a borrar y simplemente pongo la primera letra del nombre del archivo del directorio y presiono la tecla del tabulador y me va a completar hasta donde sean iguales los patrones. Entonces aquí hay un dir y abajo también hay un bueno, en el directorio home existen varios dir. Ahí está dir1 y dir2. Entonces si yo pongo dir o simplemente pongo d y le pongo el tabulador, si yo le pongo D y le pongo el tabulador, me completa hasta donde son iguales. En este caso, estos dos son iguales en dir. Ahí yo le digo, bueno, quiero el 1 y le presiono el tabulador. Si yo lo vuelvo a presionar, me va a llevar hacia la siguiente posibilidad. Si lo vuelvo a presionar el tabulador, me dice, tienes como opciones 1 y 2. Entonces, en este caso le voy a decir el 1. Y luego aquí, si le vuelvo a poner tabulador 2 veces, me dice tienes A y B. Entonces le digo A y presiono el tabulador y me completa con lo único que existe, que en este caso es mi passwd. Entonces, usando el tabulador es una forma cómoda de ir completando los nombres o las rutas de los archivos sin tenerlo que teclear. Es una forma más eficiente de hacerlo para que sea más rápido, ¿no? Entonces ahí le estoy diciendo que mueva este archivo
Y ahora le tengo que decir a dónde. Habíamos dicho que queríamos que lo pusiera en dir 1 y luego en dir, aquí había el 2, aquí, y aquí no hay nada. Si yo le presiono el tabulador, ya no me representa o no me muestra nada más. Entonces, haciendo esto, y si luego veo de nuevo cómo quedó el árbol de dir 1, ya desapareció el archivo mi passwd que estaba debajo de A y ahora está en dir 1.2. Entonces, de esa manera yo puedo mover un archivo de una ubicación a otra. Si yo lo que quiero es mover un directorio completo, también lo puedo hacer. Por ejemplo, movamos todo el directorio dir2, ¿sí? Este directorio dir2, vamos a moverlo dentro de dir1. Entonces pongo mb dir2 y le pongo dir1. Entonces va a colocar dir2 dentro de dir1. Le doy enter, ya no está dir2 y si veo yo cómo está el árbol de directorios de dir1, pues ahí está dir1 que tiene dir1.1, dir1.2 y dir2 junto con todas las cosas que ya tenía adentro. Entonces también puedo mover directorios usando el comando mb. ¿Dudas? Bueno, parece que no. Siguen ahí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe, Ok. oiga, Sí. yo no puedo, o sea, a mí no me sale lo de, lo del tab, que, No te sale lo del tab. Pero sí tienes, si pones ls, sí te salen directorios, ¿no? sí, Los directorios sí los tienes. Ok. Si tú pones tree, por ejemplo, de dir1, sí te sale un árbol. Aunque no te salga este, pero sí te sale un árbol, ¿no? sí, Ok. Vamos a ver. Tienes que poner el comando que vas a ejecutar. En este caso, por ejemplo, voy a poner un cp, aunque no voy a copiar nada. Voy a poner cp y voy a poner dir1, o por lo menos la D o DI, y aquí presiono el tabulador y me va a completar. Con solo presionarlo una vez, me completa. Si yo le pongo 2 veces, me muestra las opciones que hay. A ver, inténtalo. ya me salió, ¿Sí? Solamente hay que probarlo. Una vez que ya sí, ya, que alguien lo prueba, rápido uno asimila cómo es que funciona esto del tabulador, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahí, ujú. después de dir 1, si yo le doy tabulador, me dice lo que sigue y un dir, pero ya no continúa. Ah, perdón. Ahorita voy a iniciar la sesión de nuevo. Perdón, es que lo inicié con otra cuenta, me parece. Entonces, con doble tabulador me da las opciones que hay. Si yo hiciera esto, por ejemplo, sobre el user, que tiene varios archivos y directorios, si yo le presiono el doble tabulador, me muestra todas las posibilidades que hay ahí. Por ejemplo, si yo le pongo user include y le aplico doble tabulador, me muestra de nuevo otras rutas. Y aquí puedo yo ir navegando y doble tabulador y me va mostrando todas las posibilidades que hay. Por ejemplo, user lib. Aquí me dice, tienes este o tienes el otro. Cuando hay muchas opciones, les dice, hay 134 posibilidades. ¿Quieres que te las muestre todos? Y ahí yo le puedo decir que sí. Entonces, si yo le presiono más veces el tabulador, me dice que hay más posibilidades. Si yo le digo que quiero que me las muestre, con la Y, entonces me va a mostrar todas las posibilidades que están debajo de user lib en este caso. Bien, ahora vamos a ver cómo borrar archivos. Entonces, lo primero será, vamos a
tratar de borrar algo dentro de dir1. Pensemos que quiero borrar el dir1.2. Pues para hacer eso, me tengo que mover a dir1, y aquí, dentro de dir1, está el dir1.2, de aquí. Si yo lo quiero borrar, existe el comando rmdir, que es para borrar directorios. Si yo pongo rmdir de dir1.2, me dice que no lo puede borrar porque el directorio no está vacío. Y efectivamente, si yo pongo el S sobre dir1.2, el directorio no está vacío porque tiene ese archivo allá adentro. Entonces, primero tengo que quitar ese archivo. Así como está rmdir, también existe rm. rm es para borrar archivos. Pues pongo rm de dir1.2 y luego mi passwd. Si yo hago eso, le doy Enter, entonces cuando yo hago un ls sobre dir1.2, ya no existe mi passwd porque ya se borró. ¿Ok? Ahora, una observación. En Unix, cuando ustedes borran un archivo, el archivo ya no existe. Internamente lo que hace es que existen dos ubicaciones en el disco duro. Una ubicación que sirve como un índice hacia la otra lista en donde realmente está guardada la información de ese archivo. Pues cuando yo ejecuto un RM, lo que hace es que de la primera lista, que es donde está el índice, que dice en dónde está guardado realmente el archivo, lo que hace es que en esa lista simplemente borra el nombre. Como borra el nombre, ya no hay manera de llegar hacia donde estaba guardada la información, pero la información en sí misma sigue estando en el mismo lugar, ¿sí? Porque donde estaba guardados los datos no desapareció. Ahorita les hago un diagrama de eso, ¿sí? Entonces, no desapareció. Ahora, en ningún momento el archivo se ha colocado en otro lugar. Estamos muy acostumbrados a la papelera de reciclaje, ¿sí? Que simplemente es mover un archivo y colocarlo en otro directorio comprimido para que no ocupe tanto espacio. Pero cuando yo ejecuto el comando RM, el archivo no se movió a ningún otro lado. Lo que se borró es la referencia hacia la ubicación en donde está guardado. Como yo ya no tengo la referencia, entonces no tengo ya manera de recuperarlo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes borran un archivo en un sistema Unix, olvídense del archivo. Ya no van a tener manera de recuperarlo. ¿Ok? Entonces, ahorita que yo ya borré este archivo que se llama mi passwd, pues ya lo perdí. Ya no tengo manera de restaurarlo, ni recuperarlo, ni nada. Cada cierto tiempo, esos archivos que fueron liberados, o la referencia que fue liberada, va a ser reutilizado. Entonces, en algún momento, el sistema que necesite crear un archivo va a reutilizar ese espacio que ocupaba mi passwd. Y cuando lo reutilice, entonces los datos que estaban ahí se pierden. Y por el otro lado, como yo ya no tengo la referencia para saber en dónde está guardado, pues también se necesita algún tipo de herramienta para tratar de ubicar el contenido del archivo. Pero no es algo sencillo y requiere otro tipo de nivel, ¿no? No es algo que haga un usuario normal, ¿ok? Entonces, si borran un archivo, olvídense porque ya no lo van a volver a recuperar. Bien, entonces ya tengo dir1.2 vacío. Si ahora hago rmdir de dir1.2, ahora sí ya no se quejó y ya no existe. Rmdir necesita que el directorio esté vacío. Y para borrar un archivo, yo tengo que usar rm. Rm borra un archivo, rmdir borra un directorio. Ahora, imagínense que tuvieran que borrar, por ejemplo, el directorio lib, que está aquí. Este directorio lib
tiene muchos directorios y otros que son archivos, que todos estos de aquí estos son archivos. Entonces, si yo tuviera que borrar lib, sería muy tedioso borrar todos los archivos y directorios con todo su contenido. Entonces, eso no es práctico. Por lo tanto, existe una variante de RM o una opción de RM que me permite borrar directorios. Vamos a hacer el tree de dir. Vamos a hacer el tree de dir1. Y vamos a tratar de borrar todo lo que está aquí en dir2 junto con todo su contenido. Entonces, si rmdir solamente borra un directorio cuando está vacío, primero tendría que borrar este archivo con rm, este con rm, este con rm, y luego este con rmdir, este con rmdir, y así sucesivamente hasta limpiar todo y llegar hasta este nivel. Entonces, eso no es viable. Eso es demasiado tedioso. Entonces, existe la opción rm-r. ¿Qué imaginan que significa la -r? Pues es recursivo, ¿no? Recursivo, exacto. Entonces, un borrado recursivo. Quiero que borres recursivamente el directorio que está debajo de dir1 y que se llama dir2.2. Bueno, perdón, dir2. Entonces, borra recursivamente el directorio dir2 que está debajo de dir1. Pues hago eso y si ahora veo, no me marcó ningún error. Entonces, si veo el contenido de dir1, pues ya, esta rama dir2 junto con todo su contenido dejó de existir. Y como les estaba diciendo hace un momento, una vez que borras ya no tienes manera de recuperar. Entonces, todo esto que estaba aquí ya se perdió. Entonces, rm-r es un comando muy útil porque me permite ir liberando o borrando directorios junto con todo su contenido. Pero también al mismo tiempo es un directorio muy peligroso. Imagínense que tenemos un directorio por aquí que se llama tesis física, ¿no? Imagínense que tienen ahí, que están en 9º semestre y ya están haciendo su tesis en LaTeX y tienen ahí, en ese directorio tienen su tesis. Y por alguna razón, se equivocaron e hicieron esto. No, yo me mato, profe. Pues sí, ¿verdad? Y ha pasado con tesis de doctorado. ¿Ok? Entonces, este comando es muy peligroso. ¿Sí? Hay que usarlo con cuidado. Unix no avisa. No te va a preguntar si estás de acuerdo o no. Si tú lo pones y lo ejecutas, es tu responsabilidad. Entonces, mucho cuidado con rm-r, ¿no? Imagínense que son el administrador y hacen esto. ¿Qué significa hacer eso como administrador? ¿Cómo dijo, profe? ¿Qué significaría ese comando que acabo de poner si lo ejecutas como el administrador de la máquina? Pues se borra todo, ¿no? ¿O qué? Borraría todo el árbol de directorios, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ya está protegido. Antes sí se podía hacer eso, ahora ya está protegido. No te borrará todo, pero sí borra todos los archivos de usuarios, etcétera. Entonces, mucho cuidado con rm-r, ¿sí? Pues si quieren borrar un directorio, tienen que usar rm-r. ¿De acuerdo? Si van a borrar un archivo, entonces simplemente se borra con rm. De nuevo, por ejemplo, si yo quiero borrar este archivo que se llama dwssap, entonces pondría yo rm y la ruta en la que está. Para que quede claro, me voy a mover ahí. Y eso está en B. Ok, aquí está. Si yo quiero borrar este archivo, entonces pongo rm y el nombre del archivo, dw, y aplico al tabulador para que me complete el nombre. Lo hago y ya desapareció. Ok, entonces rm borra un archivo. rm-r borra directorios recursivamente con todo su contenido. Y rmdir, ¿sí? Rmdir
Aquí tengo este directorio A que está vacío. rmedir te borra el directorio si el directorio está vacío. Si yo aplico rmedir de B, me dice que no porque no está vacío, pero si lo hago sobre A, no se queja y ya no existe A. ¿Por qué no se queja? Porque A ya está vacío. ¿Ok? ¿Dudas? No, ninguna prueba. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más de cómo visualizar el contenido de un archivo. Entonces, para eso existen 3 comandos que me permiten ver el contenido de un archivo de texto. Esto aplica solamente para archivos de texto. Todo esto, de nuevo, está aquí en la página, ¿ok? Está el comando cat, como gato, el comando more y el comando less. Esos 3 comandos me permiten visualizar el contenido de un archivo de texto. El archivo etc_path_wd es un archivo de texto. Entonces, yo puedo ver el contenido de ese archivo con cat. Le pongo cat y pongo la ruta del archivo, ¿sí? Cat y el archivo. En este caso, el archivo que voy a poner es cat etc pathwd, ¿sí? Ese que contiene las cuentas de los usuarios. Si yo hago este comando, me hace el vaciado, el contenido de ese archivo. Y aquí están las cuentas de todos ustedes. Aquí están sus cuentas, junto con otra información que veremos más adelante qué significa. Entonces, cat lo que hace fue vaciarme todo el contenido del archivo a la pantalla. Hay más información arriba. Debido a la terminal que están usando y a la que yo estoy usando, con el ratón, la bolita que tiene el ratón, ustedes pueden subir hacia arriba y ver el contenido del archivo, que es lo que yo estoy haciendo. Otra manera sería presionando la tecla de Shift y la de regreso de página. Shift y regreso de página también les permite subir en la información que está arriba. Ahora, no todas las terminales les van a permitir hacer eso de que con el ratón me subo o con Shift y regreso de página yo lo puedo ver. Aunque cada vez va siendo más raro que eso no se pueda. Entonces existe otro comando que es more. Yo puedo poner more de etc_pathwd. Recuerden, cuando ven que sale muy rápido es porque yo apreté el tabulador. No es que yo teclee tan rápido, simplemente pongo el tabulador y lo completa, ¿ok? Entonces, more etc_pathwd, le doy enter y ahora lo que hace es me va mostrando el contenido del archivo página por página o línea por línea. Si yo presiono enter, avanza a la siguiente línea. Vean que va avanzando en el more, dice 50, 52 y va avanzando paso a paso. Si yo le pongo la barra espaciadora, lo que hace es que avanza por página. En este caso, en una sola página ya terminó. Lo vuelvo a hacer, le doy el avance de página y se va hasta el final, ¿sí? Porque tiene menos de 2 páginas con respecto a mi terminal. Dependiendo del tamaño de la terminal que estén usando ustedes, tal vez el archivo tenga más páginas, ¿ok? Entonces, more me va a permitir navegar página por página o línea por línea para visualizar el contenido de un archivo de texto. Cat lo que hace es que me vacía por completo el contenido del archivo a la pantalla. Ahora, supongamos que yo estoy aquí y el archivo es muy largo y no quiero llegar hasta el final para salirme ya del comando more. En este caso hay 2 opciones. Primera opción, aplico control C. Control C que era terminar o abortar el proceso que estoy ejecutando en ese instante. Entonces, si yo presiono control C, recuerden, control presionado y luego la tecla C, terminó el comando more y me regresa de nuevo al prompt. Pero el mismo comando more tiene su propia manera de salirse. Si yo simplemente presiono la tecla Q de quit, presiono Q y me regresa al prompt. Termina el programa more y me regresa al prompt. ¿Ok? Eso es con respecto a more. Existe otro comando que se llama less, ¿sí?
Yo normalmente utilizo cat o less. More prácticamente no lo uso. Vamos a ver qué hace less. Less y el nombre del archivo. En este caso, el nombre del archivo, recuerden, es etc passwd. Está debajo de etc y se llama passwd. Ok, se parece un poco a more. La diferencia es que con este yo puedo bajar y subir. Pueden ocupar las flechitas del teclado de arriba a abajo y pueden desplazarse a lo largo del archivo. Entonces es muy cómodo para estar navegando en un archivo de texto y ver el contenido. Tiene otras cosas, como por ejemplo buscar alguna palabra, ¿sí? Si yo quiero buscar, por ejemplo, Luis, no sé si existe alguno de ustedes con nombre Luis, le pongo la diagonal ahí y le pongo Luis. Y efectivamente aquí tenemos a Luis, ¿sí? Entonces, si yo quiero buscar en un archivo de texto que es muy largo alguna cadena o alguna palabra, pongo diagonal y enseguida lo que yo quiera, ¿no? Y me va a llevar a la línea que contiene eso, ¿sí? Y de nuevo, con las flechitas yo puedo subir y bajar. También si es muy largo en el término de las líneas, yo también me puedo desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda, cuando las líneas son muy largas. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y eso cuándo puede pasar? Pues cuando ustedes tengan archivos de datos, de experimentos, van a encontrarse con archivos de texto que contienen ahí todos los valores que estuvo capturando el dispositivo de captura de datos. Y puede ser archivos muy grandes, tanto en la cantidad de líneas como en la cantidad de caracteres que tiene por cada renglón o por cada línea del archivo. Entonces, les permite fácilmente moverse a lo largo de ese archivo. Por eso es que yo uso mucho less. Ahora, ¿cómo me salgo? Pues igual puedo salirme con control C o la manera natural es presionando la tecla Q y eso me regresa, Q de quit, y eso me regresa al prompt de nuevo. Entonces, de nuevo, 3 comandos existen para visualizar el contenido de un archivo de texto. Cat, que me vacía todo el contenido del archivo a la pantalla. More, que me permite visualizar el contenido página por página o línea por línea. Y less, que me permite navegar usando las flechas hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha del contenido del archivo, junto con otras características como por ejemplo buscar patrones o secuencias de caracteres dentro de ese archivo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Se puede repetir lo último, lo de less? Lo de less. Si yo aplico less, el comando less sobre el archivo etc_passwd, se parece un poco a more porque tiene el control de la pantalla si yo no tengo el prompt. Y este me permite navegar en el contenido del archivo usando las flechas de arriba hacia abajo del teclado. Entonces ahorita estoy presionando la tecla hacia abajo y se va hasta el final. Y con la flecha hacia arriba va subiendo y me lleva hasta la parte de arriba. También puedo ocupar izquierda y derecha para que avance en ese sentido. Si el archivo tiene líneas muy largas, entonces con flecha a la derecha yo puedo ir viendo toda la información que contiene del lado derecho, ¿no? Asumiendo que está muy llena la pantalla de información. También tiene otras prestaciones como por ejemplo buscar patrones dentro del archivo. ¿Cómo busco un patrón? Le pongo la diagonal de la división y ahí le pongo el patrón que yo quiero buscar. Por ejemplo, message. Y le doy enter y me lleva a la línea que contenga la palabra message. Presionando N de next me llevaría al siguiente patrón, pero no existe otra línea que contenga message. Entonces hasta ahí se queda. Para salirme de este comando presiono la tecla Q y me regresa al prompt. ¿De acuerdo? Ok, ya, gracias, profe. Bueno, otros dos comandos que sirven para ver el contenido de un archivo de texto. Esos dos comandos se llaman head y tail.
Head me va a servir para ver la parte de arriba del inicio del archivo, las primeras líneas del archivo, y tail me va a mostrar las últimas líneas del archivo. Entonces yo puedo poner head de etc.pathwd y me va a mostrar por omisión las primeras 10 líneas que contiene ese archivo. Y aquí están 10 líneas hay aquí. Si yo quiero indicarle cuántas líneas quiero visualizar, le puedo poner, por ejemplo, -4 y me va a mostrar solamente las 4 primeras líneas del archivo. O -1 y solamente me va a mostrar la primera línea de ese archivo. También existe el comando tail que me va a mostrar por default las últimas 10 líneas del archivo. Entonces, esta es la última, la antepenúltima y así sucesivamente hasta llegar a las para llegar hasta las primeras 10 líneas antes del final. Si yo pongo una opción como -4, como en el caso anterior, me va a mostrar las últimas 4 líneas de ese archivo. O bien, -1, y me mostraría la última línea. Pues, ¿para qué me sirve estos comandos? Para ver el inicio o el final de un archivo. Pues, de nuevo, estas cosas están pensadas para utilizarse en combinación con otros comandos, no están pensadas para usarse de manera independiente, porque así pues es muy absurdo lo que hacen, ¿no? Muy sencillo, muy simple, puede resultar poco útil, pero cuando se combinan con otros comandos, entonces adquieren cierto potencial. Existe una opción de tail que se llama -f. -f lo que va a hacer es, se va a quedar fijo ahí, y si existiera otra nueva línea que se le agregara a este archivo, esa nueva línea aparecería aquí. Y si ingresara otra nueva línea, entonces aparecería a continuación. Entonces yo puedo ir viendo las últimas líneas que van agregándose a un archivo. Eso es muy útil cuando, por ejemplo, estoy haciendo una captura de datos y yo quiero ir viendo el último registro que está ingresándose de esa captura de información. Entonces, tail-f me sirve para eso. Si fuera un archivo muy grande, de miles de líneas, y yo quiero, y si yo lo quisiera abrir en un editor de textos, a lo mejor son tantas líneas que me va a bloquear el editor de textos. Pues para evitar que me lo bloquee, tal vez solamente quiero ver las primeras líneas para ver qué formato tienen esas líneas. Entonces ocupo head para ver ese formato de las primeras líneas. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la situación, tail y head pueden ser de utilidad. ¿Duda? Muy sencillo, ¿no? No, ninguna. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a conocer un poco más este archivo etc.pathwd. Vamos a ver qué información contiene. Entonces voy a hacer un head, ya que ya lo conocen, del etc. Bueno, vamos a hacerlo con un tail. Tail-1 de etc.pathwd. La última línea de ese archivo. La última línea contiene esta información. Aquí tenemos una línea que está separada por campos. Los campos están delimitados por este carácter de 2 puntos. ¿Sí? Quizá. En total son 7 campos. Y cada campo contiene una información. Ahorita al final voy a regresar a la página para que vean todo esto que les estoy explicando. ¿Ok? El primer campo contiene el login del usuario. Entonces, en este caso, es el username o el nombre de usuario de Carla. A continuación, va a tener una X. En todos los Linux o Unix modernos siempre va a haber una X. Originalmente, ahí estaba grabado o escrito el password del usuario.
Estaba guardado de forma cifrada, pero estaba guardado ahí. Yo ahorita estoy mirando el contenido de ese archivo y soy un usuario cualquiera, sin privilegios. Entonces, un usuario cualquiera tenía acceso para ver cómo era el password cifrado de ese usuario. Vamos a pensar que el password de Carla cifrado se viera algo así. Vamos a pensar que se ve de esa manera. El algoritmo de cifrado es público. Cualquiera sabe cómo es que se cifra el password en Unix o en Linux. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente voy generando un password. Por ejemplo, puede ser este, o luego puedo hacer uno así, o esto, etcétera. Voy generando diferentes passwords y les aplico el algoritmo de cifrado. De manera que una vez que yo los tengo cifrados, me va a generar diferentes salidas. Hasta que encuentro yo una que me dice o que luce exactamente igual que el password que está cifrado en el archivo de etc password. Vean que este y este son lo mismo, ¿sí? Significa que el password QWERTY, ¿sí? Cifrado, me da a la hora de cifrarlo, obtengo yo el password que tendría aquí la usuario, ¿sí? Entonces yo de esa manera yo podía descubrir cuál era el password de un usuario. Simplemente tenía que ir generando diferentes passwords hasta que yo le diera al password correcto. Pues para evitar ese problema, se quitó del archivo de etc password este campo y en lugar de eso simplemente aparece una X. Entonces puedo decir, bueno, ¿en dónde está el password? Pues el password se guarda en otro archivo que se llama etc_shadow. Ahí está. Ese archivo etc_shadow es el que contiene los passwords cifrados. Bueno, si ya sabemos cómo podemos visualizar el contenido de un archivo, entonces voy a tratar de verlo con Cat. Pero, como soy un usuario ordinario, ya no me permite visualizar. Entonces, este problema de que el password cifrado se guardaba aquí, ya no existe porque ahora el password se guarda acá y un usuario ordinario no tiene acceso a esa información. Entonces, de esa manera se ha protegido el password de los usuarios en Unix. Después vienen estos dos campos que son numéricos. El primer campo corresponde a el equivalente numérico del nombre del usuario. Este número es único. En todo equipo Unix no existe, en esta misma máquina no existe otro usuario que tenga este número, ¿sí? Este número es el número del usuario. Está asociado con el username, ¿sí? Entonces, tanto este como este son únicos dentro de esta máquina. El siguiente número corresponde al número de grupo, ¿sí? O al group ID, ¿sí? El número de grupo permite restringir los privilegios de los usuarios para que compartan un siguiente nivel de seguridad. Como vamos a ver más adelante, hay 3 niveles de seguridad. El primer nivel de seguridad corresponde a los permisos que tiene el dueño de la información. Cada uno de nosotros es dueño de sus directorios y de sus archivos. Entonces, nosotros tenemos acceso a esa información nada más. No deberíamos tener acceso a los archivos o usuarios, archivos o directorios de otro usuario. Si están bien configurados los permisos. Pero a lo mejor yo quiero compartir ciertos archivos o ciertos directorios con gente que está en mi mismo grupo, ¿sí? Entonces, para compartir ciertos privilegios con usuarios del mismo grupo, tengo que agruparlos en la misma categoría. En este caso, el número de grupo que tienen asignado ustedes es el 1004. Si yo veo
por ejemplo, concat, perdón, del password. Aquí están todos los usuarios y yo voy a ver que todos ustedes que están en el grupo 1000, en el grupo de este curso, tienen este número de grupo, 1004, ¿sí? Entonces todos ustedes comparten el mismo grupo y vamos a ver más adelante que puedo yo asignar permisos para que los del mismo grupo tengan acceso a cierta información. Y el tercer nivel es el resto de los demás usuarios, ¿sí? Entonces, primer nivel soy yo dueño de la información. Segundo nivel, los de mi grupo. Y tercer nivel, el resto de los usuarios. Entonces, yo puedo restringirle a todos los demás que no vean mi información y quedarme solamente con la información o compartir solamente la información con los de mi grupo. Todos esos grupos, ese número 1004, existe en otro archivo. Ese archivo es el etc group. ¿Sí? Pues si yo hago cat de etc group, aquí van a aparecer diferentes nombres asociados a cada grupo. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, que el semestre o el grupo de semestre 2021-1, que sería su semestre, tiene asociado el número de grupo 1004. ¿Ok? Entonces ese 1004 está asociado con este nombre de grupo. Y todos ustedes pertenecen al mismo grupo. Bien. Vamos a continuar. Entonces después del grupo viene algo que se le llama geckos. ¿Sí? Es un acrónimo también que tiene que ver con el origen de Unix. ¿Sí? El geckos lo que contiene normalmente es el nombre completo del usuario. En los sistemas Unix hay que evitar poner letras ñ, acentos, etc. Entonces no debería haber ese tipo de caracteres. Pero se pueden llegar a poner, ¿no? Pero en sí el estándar es que no existan ni acentos, ni ñes, ni nada de eso. Aquí se pone entonces información referente al usuario. Lo normal es poner por lo menos el nombre del usuario. El siguiente campo es una ruta. Dice diagonal home, diagonal y el nombre del usuario. Entonces, el siguiente campo corresponde al home de ese usuario. Cuando este usuario ingresa al sistema, valida el password, sabe cuáles son sus privilegios y lo envía a este directorio. Pues ingresa al usuario, ya que se autenticó y demás, ingresa y lo va a colocar en este directorio. Ahí va a ser su directorio hogar. Entonces, el antepenúltimo campo o el campo 6 corresponde con el directorio hogar del usuario. Y finalmente viene esto que se llama bin bash. Bin bash es el programa que se ejecuta cuando el usuario ingresa a la máquina. Ese programa es o lo llamamos el intérprete de comandos, ¿sí? Este carácter que está ahí de un signo de pesos a lo que le llamamos el prompt, en realidad es este programa bin bash que me imprimió ahí en la pantalla ese signo de pesos, indicándome que espera que yo le indique una orden. Entonces, cada vez que yo pongo una orden, como por ejemplo ls, y le doy enter, bash lee esa secuencia que yo tecleé, que era ls, y ejecuta lo que se le está diciendo. En este caso, le estoy diciendo que liste el contenido del directorio en el que estoy. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los campos? Son 7 campos, lo que contiene el etc password, contiene las cuentas de los usuarios. El primer campo corresponde al login del usuario o al username. El segundo campo no se utiliza. Originalmente era el password del usuario cifrado. El siguiente campo es el número único asociado a ese usuario, que es el user ID. Siguiente campo corresponde al group ID. Ese número no es único, pero se comparte entre varios usuarios que pertenecen al mismo grupo. Después viene el geckos, que es un nombre que viene del origen de los Unix y que típicamente lo que contiene es información del usuario, como por ejemplo su nombre. Enseguida viene el home del usuario.
cuando ingresa a la máquina, a qué directorio lo va a colocar el sistema. Y una vez que ingresa, debe ejecutarse un intérprete de comandos. Ese intérprete de comandos viene como el último campo. Aquí se llama bin bash, pero no necesariamente tiene que ser bin bash. Existen otros grupos, otros intérpretes de comandos que no sean bin bash. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, profe, había dicho que eran 8 o 6 campos, Son 7 campos. pero pues ¿de cuándo se toma en cuenta? Es que ya no más consideré como 2 puntitos. A ver. Ok. Mira, este es un campo. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero en términos de los 2 puntos, pues tienes que quitar uno, ¿no? Entonces tienes 6 caracteres de 2 puntos y tienes 7 campos de información. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, Les voy a... Sí, tile menos F eran las últimas líneas capturadas, ¿verdad? tile-f, exacto. Si yo lo pongo así, me va mostrando las últimas líneas que van ingresando al archivo. En algún otro momento tenemos la oportunidad de probar este tile-f y veremos cómo van ingresando líneas al archivo, cómo va creciendo. ¿Ok? De hecho, dejen ver si podemos hacerlo rápido. Me Sí, quedan gracias. 3 minutos antes de que me cierre aquí el Zoom. No sé si ya cambió las licencias de Zoom y ya no permiten tener sesiones largas. Se supone que este tiene permisos de una cuenta institucional, pero no sé. Vamos a ver, var, log. Vamos a ver el out, log. Vean. Este archivo var log out log, lo que contiene es cuando un usuario ingresa. También tenemos el syslog. Vamos a ver el syslog. Voy a tratar de ingresar por otro lado. Sobre el Outlook. Ok, vean. Esta es la última línea. Si yo trato de ingresar por otro medio, aquí aparecieron esos intentos que yo hice. ¿Sí? Entonces, conforme fueron ingresando líneas, me las fue mostrando. ¿De acuerdo? Bien, esto ya se va a acabar. Déjenme ir a... compartir. Aquí está lo que hemos visto hoy, ¿sí? En la página. Continuamos con CP, vimos MD, vimos, sí están viendo el navegador, ¿verdad? Sí. Sí, Ok, vimos el RMedir, vimos cat moriles, head y tail, y el contenido del etc password, ¿no? Usuarios, permisos y tipos de archivo. Entonces aquí nos quedamos.